Dicen que los 20 son los años más intensos de la vida, donde todo nos pasa por primera vez, donde amamos sin medida, donde nos equivocamos sin saber y donde sin darnos cuenta empezamos a convertirnos en quienes somos. Pero nadie nos enseña cómo vivirlos. Nadie nos dice qué decisiones tomar, qué personas se van a ir para siempre o cuáles se van a quedar. Hola, soy Luciana Valdés, tengo 23 años y como muchos de ustedes, hoy estamos en esa etapa donde todo se siente intenso, confuso, pero también lleno de posibilidades. Creé este podcast porque yo quería entender una cosa. ¿Qué pasa después de los 20? ¿Y qué de todo lo que vivimos en esta etapa de 20 años realmente define quiénes somos? Hoy comenzamos este viaje con alguien que todos conocen por lo que es hoy, pero muy pocos saben cómo vivió sus 20. Hoy tengo el honor de arrancar este primer episodio de 20 sobre 20 con una mujer que inspira a muchos alrededor del mundo, Luz María Doria. Luzma es autora de libros que cambiaron la vida e inspiraron a muchos de nosotros, como La mujer de mis sueños, Tu momento estelar y El arte de no quedarte con las ganas. Y es la productora ejecutiva de Despierta América. Luzma, gracias por aceptar estar aquí y compartir un pedacito de tus 20 años conmigo y con todos los que nos acompañamos en esta experiencia. Es un honor y un privilegio tenerte en este primer episodio. Y quiero felicitar por el valor que has tenido de crear este maravilloso podcast que no se parece a ninguno y que ya solamente con el título me está haciendo pensar. Ojo, tú eres de 20, yo tengo 60, ya me estás inspirando a mí, así que good job. Luzma, si te digo yo, háblame de tus 20 años, ¿qué es lo primero que tú sentías? Miedo. No lo que tú piensas, pero lo que tú sentías al Ajá. empezar tus 20. Sentía miedo. Fui muy miedosa. Y si te digo que de los 20 a los 29, a los 30, ensayé la vida que tengo ahora sin pensar que la viviría tal y como la estoy viviendo. Y cuando te digo que la ensayé es porque me gradué de periodista, pedí trabajo en Cosmopolitan con Cristina Saralegui, en Editorial América, hoy Editorial Televisa, y me acuerdo que fue mi primer trabajo. Yo llegué a esa oficina aquí al frente del aeropuerto de Miami feliz. O sea, yo estaba viviendo mi sueño porque yo soñaba con trabajar en ese edificio. Entonces, fue como un ensayo de la vida de la Luzma de ahora, de los 20 a los 30. Me enamoré, me casé, me dieron la posición de directora de la revista Cristina. Entonces, en ese momento sufrí del síndrome del impostor, porque desde muy joven, gracias a Dios, me dieron grandes oportunidades. Y yo decía, pero ¿por qué me dan esto si yo no estoy preparada? Entonces yo te diría que los 20 para mí fueron la época del ensayo de lo que es mi vida actual. Y en esos momentos claves de tus 20, ¿en qué soñaba la Luzma de 20 años? Yo soñaba con ser una periodista reconocida. Fíjate que hoy en día te puedo decir que mi misión es servir. En ese momento no lo sabía, no le había puesto el nombre a la misión. Creía que iba a ser una periodista de farándula. Me gustaba mucho el entretenimiento. No me imaginé nunca que iba a producir, aunque quería de la vida que tengo ahora y las relaciones que tengo y la manera en que me desenvuelvo, nunca pensé que iba a ser productora ejecutiva de un show de televisión, porque la televisión no me llamaba mucho la atención. Me llamaba mucho la atención la prensa escrita porque siempre supe que mi fortaleza era escribir. Por eso siempre les digo a todos, es muy importante que sepamos para qué servimos. Yo sabía que servía para escribir y la televisión la veía como algo que no era para mí. Y fíjate que a pesar de que tengo la vida que soñaba, no me imaginé que iba a trabajar en televisión. Wow, eso suena increíble. Y a tus 20, ¿a qué le tenías miedo? O A sea, todo, al que dirán, al ridículo, a dar una idea, a que descubrieran que yo no iba a ser capaz de hacer algo. Era muy insegura. Le tenía pánico al avión, pánico, al punto que yo dije, ¿sabes qué? Yo nunca voy a ir a Europa porque ¿para qué me voy a montar en un avión 10 horas muerta de miedo? De pronto me mato, no, no me voy a montar. O sea, creo que en los 20 tomé decisiones más que basadas
en la ilusión, las tomé basadas en el miedo. Y ahora vámonos a un área más interesante, más picante. Luzma, tú a los 20 recuerdas un amor, ese amor imposible Ay, que Dios te haya mío. marcado para siempre. Bueno, no fue imposible porque me casé con él. Lo conocí en la iglesia, a Bebo, mi esposo Franklin. Fíjate qué curioso, yo venía de una ruptura amorosa y ese domingo justo había llegado de Cartagena, que yo nací en Cartagena, y fui a misa sin maquillarme, sin peinarme, o sea, un desastre. Y este señor, yo estaba sentada en una banca y él atravesó toda la banca y se me sentó al lado y me dijo, cada domingo viene más bonita. Y yo, Mm. Y me invitó a salir y al año y medio nos casamos. Entonces, los 20 fueron la época en que conseguí el amor. Y en ese transcurso de los 20, ¿te rompieron el corazón? ¿O Sí, tú claro. rompiste el No, corazón? me rompieron el corazón, me dejaron y sufrí mucho y pensé que el mundo se me acababa. Y yo le digo a todas las que están sufriendo por una ruptura amorosa, Dios te está quitando las personas que no deben estar y luego te dará la que te va a hacer feliz. Y eso suena muy lindo. Es la verdad, lo Muy, viví. muy lindo. Tu error en esa etapa de los 20, donde todos cometemos errores, todos aprendemos de Ajá. los errores y cada error y cada aprendizaje nos deja lecciones. Ujú. ¿Qué te dejó el error más grande en los 20? ¿Qué lección te dejó? A ver, yo en los 20 creía que me las sabía todas. Y creo que esa lección es que nunca sabes las cosas, que Dios siempre te puede sorprender. Hoy que tengo 60 y que he vivido 40 años más, me doy cuenta que las cosas no eran como yo creía. Entonces, muchas veces pensamos que ya, que esto se acabó, que no, 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 siempre van a poder pasar cosas mejores. Tal vez yo creo que la enseñanza más grande que hoy mirando atrás puedo decirte es que aprendes que la vida siempre te da una nueva oportunidad, que la vida te sorprende, que tienes que seguir aprendiendo, que, que nada es para siempre, que nada es así como ya, se acabó. No, todo puede volver a empezar. Y Luzma, en nuestros 20, cuando perdemos o seres queridos o Ujú. algo, nuestro primer trabajo, tú a tus 20, algo que aún no extrañas, ¿perdiste algo o alguien a tus 20? No, no, gracias a Dios no perdí. Lo que te digo, perdí una persona que en ese momento tenía una relación con ella y era mi amigo. Entonces, digamos que yo no pensé que íbamos a dejar de ser amigos nunca y así fue. Pero no, no perdí nada. Creo que tal vez la inocencia. Y ahora vamos a hablar de algo más profundo Ujú. todavía. Un momento en tus 20 donde la Luzma de sus 20 se decía, mi vida cambió aquí. Claro, la Luzma cambió cuando me casé, porque además como soy tan controladora, eso siempre desde los 20 hasta ahora, yo pensaba que el matrimonio era una cosa y salió otra que salió mejor, ojo. Yo llevo muchos años de casada, 36 años de casada y recomiendo el matrimonio porque yo pensaba que era una institución igual, o sea, que no tienes que hacer nada, simplemente es tratar de hacer feliz al otro y gozar del proceso, y eso es lo que hemos hecho. Entonces, em, en, en, en esta... A ver, cuando tienes 20 años, y yo sé que te está pasando a ti, y no te quiero quitar tu inocencia, porque es muy importante que la vivamos, y eso es lo bonito de la vida. O sea, de los 20 a los 30 yo experimenté el matrimonio, yo experimenté ser jefa. A los 24 yo era jefa y sufrí del síndrome del impostor sin saber que existía, porque yo pensaba que a mí me pasaban cosas porque yo era nice y me dieron una revista porque Cristina me quería. Pero no, ella vio en mí cualidades que quizás yo misma no veía. Es muy importante tener mentores, siempre lo digo, y en los 20 es más importante aún. Entonces, en todas esas etapas que viví, que ensayé la vida que yo quiero ahora, tal vez me di cuenta de que no era como yo lo pensaba. Ser jefa en aquel momento era para mí un parqueadero privado, una oficina sola,
vestirme de collar de perlas, la ropa que debía comprar. Y no tiene, mírame ahora de tenis, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Ser jefa es ser una líder. Es enseñarle a la gente lo que ya tú has aprendido, es escoger la mejor palabra, decir la última palabra, escogerla. Ser jefa es que las personas que trabajan contigo entiendan que todos tenemos que remar para el mismo lado, porque no es solamente la decisión de la jefa, el producto es de todos un poquito. O sea, yo siempre les digo a la gente que trabaja conmigo, de aquí de todos comemos, pagamos la renta, pagamos el carro. Entonces, en el caso mío, pues ya soy mucho mayor que toda la gente que trabaja conmigo, pero a los 24 no. A los 24 pensaba yo que ser jefa era meter 3 gritos y se acabó. Y me parece Que increíble. ojo, todavía meto los gritos, lo que ahora también dialogo y escucho. Me parece increíble que a todos los 24 años ya eras jefa. Sí. Como leí en La Mujer de mis Sueños, Luzma fue jefa de una revista a los 24 años. Exactamente. ¿Qué te hizo madurar más rápido cuando empezaste a ser jefa a los 24? Qué buena pregunta. ¿Qué me hizo madurar más rápido? Tal vez la incomodidad que estaba viviendo. Si yo hubiera estado cómoda, no hubiera madurado. Me hubiera acomodado. Con el perdón de la redundancia. Cuando estás tranquilo, no tienes que esforzarte por nada. Cuando te sientes incómodo, tienes que crecer, tienes que aprender, tienes que cambiar. Entonces, definitivamente, esa etapa de jefa en la que no la pasé bien, además que tuve la revista y luego 6 años después, 5 años después, fui mamá. Entonces tenía una niña chiquita, tenía una responsabilidad y nos habían enseñado que las mujeres lo podemos todo. Y sí lo podemos todo, pero no al mismo tiempo. Entonces, también te das muchos latigazos porque te sientes mala mamá, te sientes mala profesional. Hoy en día, si las mujeres pudiéramos tener hijos a los 60, yo creo que seríamos mucho mejores mamás. Y en ese momento donde empezabas a ser jefa, en ese momento donde empezabas a crecer profesionalmente, ¿quién influyó más? ¿Qué persona te influyó más en tu vida? Sin duda, Cristina Saralegui fue mi mentora y curiosamente ella fue mi jefa desde que yo tenía 21 años. Luego a los 24 soy la directora de su revista y me toca hacer un poco a mí, Cristina, porque yo me enamoré de una columna que ella escribía para Cosmopolitan cuando era directora y luego a mí me tocó escribir esa columna. Wow. Entonces es como meterte en unos zapatos muy grandes que le agradezco hoy infinitamente que me los haya puesto, pero en aquel momento era una responsabilidad muy grande. Y ahora quiero saber yo, Ajá. de la Luz María de 20 años, ¿qué sigue viviendo en ti hoy en día? Qué buena pregunta. Esa Luzma que todavía se sorprende por todo. Yo llevo en este negocio 40 años, 39 años, y todavía la semana pasada cené con Manuel Alejandro, el gran compositor, como digo yo, el autor de la banda sonora de mi vida, el autor de canciones de Julio Iglesias, del Puma, de Rocío Jurado, canciones que yo cantaba en mis 20s, y todavía, o sea, yo iba para mi casa y le decía a mi esposo, yo no puedo creer que yo soy amiga de Manuel Alejandro. Y es porque es la gente que admiras. Que yo tenga al Puma en mi WhatsApp, que yo vaya a almorzar con Isabel Allende. Y yo sé que es el privilegio de nuestra posición, pero en el caso mío, que es gente a la que yo admiro, que tengas la posibilidad de estar cercana a ellos y de aprender de ellos, es maravilloso. Y bueno, a mí me parece maravilloso que yo tenga sentada aquí a Qué Luzma bella. Doria. Qué bella, gracias. Y- A mí me parece maravilloso aprender contigo, de verdad. ¿Qué le dirías hoy a tu versión de 20 años si la tuvieras enfrente? Qué bonito. ¿Qué le dirías a Luzma? Tranquila, tranquila que todo va a pasar y se va a convertir en eso que siempre has soñado. Hay una expresión cubana que a mí me encanta que dice no cojas lucha. Yo le diría a Luzma que no cogiera lucha. Y a los de esta generación de 20 años Ajá. como yo, si pudieras decirnos una sola verdad de los 20, ¿cuál sería? Wow, qué buena pregunta. Eres muy buena entrevistando. Una verdad de los 20.
Yo creo que la verdad más grande que le puedes decir a una de 20 es que estás ensayando, que todavía no te toca la puesta en escena. Que ensayes y aprendas para que a la hora de ponerte en escena sea todo como lo quieres vivir. Y hoy somos miles los que estamos viviendo nuestros 20 años, los que vivimos con dudas, con presión, con comparaciones. Recuerden que la vida no se trata de hacerlo perfecto, sino de sentirlo todo. Gracias por acompañarnos en este primer viaje. Esto fue 20 sobre 20 y recuerden, I love it. 20 sobre 20 no se escucha, se siente. Me encanta. Felicidades. Me encanta.